Ah, no, no estaba grabando. Uy, genial, gracias, Lucía. Miré y pensé que estaba grabando. Ya, perfecto. Mil gracias, eso ayuda bastante siempre, gracias. Les decía, la intensidad va a estar determinada por la fuerza del lugar donde proviene, ¿verdad? Ya hemos visto todos estos números que nos han complicado hoy la vida, pero seguimos viendo algunos detallitos en torno a lo que es o lo que son las características de intensidad, ¿ya? Los sonidos no van a estar todos mezclados en uno solo, sino que van a ser una cadena, eso ya lo sabemos desde el inicio, ¿no? Una cadena de sonidos que van a dar a entender algo. Entonces, en el momento de que nosotros escuchamos los gritos, el murmurar de la gente, los vehículos, las bocinas de los vehículos, o de repente la lluvia más a eso, pues sí van a ser una serie de elementos que van a estar dentro de un solo lugar. Entonces, esta intensidad como tal podríamos denominarla como cualidad del sonido, una intensidad relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros escuchemos una protesta con personas que están con un tambor, digamos, o haciendo palmas, pero esto se le aumenta lo que son los gritos como tal, obviamente va a amplificar, va a dar a entender más. Ya no solamente en cuestión de fuerza de intensidad, sino también de dar a entender algo respecto a la persona que está escuchando. Entonces son esos elementos también a tomar en cuenta cuando hablamos de intensidad. Esta intensidad, esta intensidad que nosotros tenemos, va a variar según distintos factores también que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener en ese contexto en el cual desarrollamos una determinada idea. Uno de ellos va a ser la proximidad o lejanía de la fuente sonora. Lo hemos visto de que según esos 80 watts y esos 10 metros va a ir variando. Entonces, si yo tengo un punto donde se origina la intensidad, ese sonido, esa onda sonora como tal, la voz de alguien en tu casa que te dice ordena tu cuarto, va a variar si está arriba, si está abajo, si está en el cuarto de al lado o si está ahí mismo en el mismo cuarto. Si va a haber tu desorden en el mismo cuarto, sin duda va a ser más fuerte, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso. Resulta que rato antes le han hecho enojar a la persona que te está diciendo, tu mamá, tu papá, de que ordenes tu cuarto. Entonces el estado anímico también va a ser un factor en el cual te diga algo. Entonces no va a ser lo mismo que despiertes y te diga, oye, ya puedes ordenar tu cuarto, a que te diga después de que todos le han hecho renegar, y tú seas el último y quien pague los platos rotos, te diga, ya pues de una vez ordena tu cuarto, ¿verdad? Entonces va a tener que ver también con la forma en cómo esta persona te va a decir, va a poner justamente la forma en cómo te va a hablar, va a emitir ese sonido como tal, ¿ya? Otro detalle muy importante propio de nosotros, de las personas, es la intención o la importancia que se puede dar a los elementos que van a integrar esta cadena o esta expresión o cadena fónica como tal. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta y harán el análisis con cada uno de sus docentes que en determinado momento van a darle más importancia a algunas palabras y a otras no. Van a seguir hablando normal, que esto tiene que ver con esto, tiene que ver con otro, pero en determinado momento harán un énfasis y harán pausas en determinadas palabras. Eso justamente también es una propiedad muy característica, una cualidad de las personas que tiene que ver en torno a la intensidad. ¿Sí? Si hay dudas, si hay preguntas, por favor, no duden en interrumpir y o preguntar. ¿Ya? No estamos repitiendo, según la naturaleza y articulación del sonido. Entonces habrá sonidos que desde su origen, desde su formación, van a tener cierta variación. Por ejemplo, ya acá sirve de ejemplo el hecho de escuchar una canción eh, sumamente tranquila, ¿no? A ver, ahora que está de moda, ¿no? A este tipo que canta este Camilo, digamos, ¿no? Una voz ahí suave, tranquila, no estoy diciendo que sea bonito, que me guste, no, no, ya. Pero pongamos de lado a una interpretación de un artista como puede ser Marilyn Manson, ¿verdad? Ambos son artistas, ambos son cantantes, pero la forma en cómo se origina la voz del segundo, pues va a ser muy distinta, ¿verdad?
Entonces, esa naturaleza, la forma de articular el sonido, pues obviamente va a ser distinta, ¿ya? Otro, según las características tradicionales de cada comunidad lingüística o especie animal, ¿ya? Y acá voy a poner un ejemplo de que sin duda lo van a entender, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos dirigimos en un determinado contexto y vamos a los extremos, ¿no? Al extremo occidental y al extremo oriental. Incluso la forma en cómo nosotros vamos articulando, cuando estamos riendo en un lugar, en un determinado momento así de relax y demás, acá en un grupo de chicos, chicas, ¿cuál va a ser lo clásico? El ya, ¿no? En La Paz, en un contexto occidental. Ya, ¿verdad? Sáquenme de la duda. Quizá en el Oriente no va a ser esto. Sin duda no hay esto. No, no, no. Pero habrá otro elemento que quizá el ñe, no sé, podría reemplazar a este y la forma en cómo van comunicándose. No es una regla, ¿sí? No es una regla, pero sí la forma en cómo nosotros hablamos y la variedad y riqueza de nuestro país hace que tengamos esa forma, ¿no? Y no solamente en el nuestro, en otros países también, la gente que, es en la, que está en la costa, a veces del lugar que conozco, voy a hablar de Colombia, la gente que está en la costa tiene una forma distinta de hablar, distinta de la que está en Medellín, de la que está en Bogotá. Entonces, varía, va a variar según esa tradición, la forma característica de un determinado lugar o de una determinada región como tal. Hago énfasis a esta última palabra de región. Se van a dar cuenta que al momento de la locución, la narración también, en determinados lugares, apelarán al uso de la R y restricto, ¿no? La R. En locución eso sí o sí es una norma, pero ya en el común de las personas, en otro lugar hablarán de una R. Entonces es la forma distinta en cómo se origina esa palabra como tal. Vamos bien con intensidad, ¿verdad? En el caso de nuestra palabra, la palabra humana, como bien lo decíamos hace un momento, de darle importancia a ciertos elementos, a ciertas características, como lo he hecho ahorita, esa, la forma en cómo nosotros nos expresemos y nos dirijamos a un grupo determinado de personas va a depender de cómo quiere transmitirlo, cómo quiero yo transmitir. Entonces, para eso, pues se utilizará distintos elementos que quieran llamar la atención o que busquen llamar la atención, en este caso del auditorio, que son ustedes, ¿verdad? Otro será muy distinto si tengo un auditorio de, qué sé yo, de mayor o menor semestre, un auditorio de adultos, de solo adultos, un auditorio de X o Z personas, ¿verdad? Va a ir variando. Siguiente elemento. Seguimos en las cualidades del sonido. La primera cualidad, ¿cuál era? La Intensidad. Genial, gracias. La intensidad era la primera cualidad del sonido. La siguiente va a ser el tono. ¿Cuál es la siguiente cualidad? Es el tono. El tono va a ser esa sensación que va a producir esa onda en nuestro oído. Entonces, ¿qué tipo de frecuencia va a tener el sonido como tal para que yo pueda recibirlo y percibirlo? Entonces, cada uno de los elementos electromagnéticos que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra disposición, van a tener que ver con aquello, pero al mismo tiempo, nuestro oído va a poder captar eso. Identificar un sonido según la frecuencia que tiene. Y un sonido que tenga una frecuencia constante va a ser un sonido o será un sonido agudo. Y un sonido que tenga una frecuencia que no es constante será un sonido grave. Entonces ahí podemos identificar que los sonidos pueden ser o agudos o graves. Los agudos van a ser los sonidos cuya frecuencia es constante, es elevada, ¿ya? Y graves aquellos cuya onda sonora posee una frecuencia reducida.
Entonces, en agudo nosotros podemos identificar un sonido constantemente frecuente y en grave un sonido que va a ser no frecuente. Algo así. Cuando tengo un sonido agudo significa que tengo una alta frecuencia del sonido. Y cuando tengo un sonido grave, una baja frecuencia como tal. ¿Ya? Esos son los sonidos graves y los sonidos agudos. Ahora, estos sonidos también se van a manifestar en la composición sonora que yo haga en el programa de edición o que yo haga o que utilice en una consola. ¿Ya? Y estos sonidos se manifiestan en los altos y los bajos. Cuando nosotros tenemos las perillas de manejo de una consola, vamos a poder jugar con estos elementos. La voz, por ejemplo, podríamos darle determinado toque. Si el aumento bajos, quiere decir, si el aumento graves, justamente va a profundizar, va a hacer que mi voz sea más sólida como tal. Puedo hacer eso solamente con el manejo del programa o de una consola. De la misma manera, podré jugar para que sea más aguda. Simplemente estoy hablando en el criterio que les daba hace un momento, de criterios de cambios sutiles. No estoy hablando de un conversor que pueda tener, ¿no? Que haga que nuestras voces suenen como ardillas. No, esos ya son otros elementos, ¿no? Las frecuencias altas van a ser aquellas que van a llevar información, ya decíamos, ¿no? El tema de la calidad. Y las bajas fundamentalmente van a conducir, van a tener el tema de la intensidad y una fuerza expresiva como tal. Vamos a otro elemento. Entonces ya tenemos en cualidades del sonido lo que es la intensidad y el tono. Vamos a lo que es el timbre. El timbre va a ser una cualidad del sonido, la tercera que estamos mencionando, que se relaciona y va a estar relacionado muy de cerca a lo que es la fuente y el origen de dónde viene ese sonido, de dónde sale ese sonido. De manera que yo puedo identificar cuando me dicen ordena tu cuarto, que es la voz de papá o la voz de mamá. No se van a parecer, tendrá que ser una coincidencia realmente excepcional que podamos identificar de que las voces se puedan parecer en determinado momento. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y tengo el ejemplo ahí abajo, ¿no? Son 3 instrumentos musicales. Una guitarra, un bajo y un charango, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, cada uno de estos instrumentos, nosotros vamos a poder identificar y darle vida a través de una nota musical, de una escala, ¿verdad? La escala que nosotros conocemos comúnmente, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? Entonces, cuando yo ejecute el do, ¿sí? La escala del do en la guitarra, va a ser la misma escala del do que yo voy a usar, o la misma nota, perdón, que voy a usar en el bajo y en el charango. Pero ojo, el sonido que emita cada uno de estos instrumentos va a ser diferente y va a ser distinto. He ahí el timbre, a eso se refiere el timbre, del lugar de procedencia de un sonido como tal. Y les ponía otra vez el ejemplo respecto a lo que es la voz masculina, la voz femenina, la voz de un niño, la voz de un adulto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿nos entendemos? ¿Estamos bien en lo que es intensidad, tono y timbre? Sí, listo. Ya saben, si hay dudas, por favor, pueden cortarme con toda libertad. Otra cualidad del sonido, ¿ya? Otra cualidad. Seguimos en las cualidades, no se confundan, por favor. Intensidad, tono, timbre y duración. Duración. Cuando hablamos de duración es la cantidad de tiempo que vamos a utilizar en la conformación
de un sonido. Entonces, al igual que los animales, vamos a saber cuando un animal, si no tenemos la experiencia, en algún momento quizá lo vamos a ver o hemos visto, ¿no? Por alguna otra fuente de información, de que no es lo mismo tener un animalito que está ladrando constantemente a un animalito que apenas ladra, ¿verdad? Ya sea por fatiga, por desgana o por simplemente porque tiene algo, ¿no? Está enfermito, qué sé yo. Lo mismo sucederá con nosotros. Como nosotros hablamos, cuando estamos emocionados, cuando estamos muy alegres, evidentemente hablaremos de una manera distinta que cuando estamos tristes o enfermos, ¿sí? A mí la anterior semana me costaba mucho hablar, ahora no. Ahora voy a seguir hablando, 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 hablando. ¿Por qué? Porque no me cuesta, no tengo un malestar como tal. Entonces puedo seguir haciéndolo sin dificultad, sin problema. Pero se refiere a eso. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando nosotros ya usemos o pongamos en práctica no solamente el programa, sino la parte de la ejecución actoral de sus voces, es necesario que cuando una persona diga, oh, me duele algo, no sea algo tan monótono, ¿no? Sino que realmente dé a entender a la otra persona ese malestar o esa dificultad, que sea creíble. Porque recuerden, solamente escuchamos o vamos a tener el refuerzo del audio. No hay imagen que nos ayude. Entonces, y ustedes no solamente se van a convertir o tendrían que ser aquellos que editen el archivito, no, sino que propongan y digan, esto está bien o esto no está bien, esto es incorrecto. Entonces, 4 elementos que tienen que ver con las cualidades, ¿sí? Intensidad, tono, timbre y duración. ¿Vamos bien? ¿Tiempo cómo estamos? Sí, licenciado. Perfecto. Vamos al segundo aspecto, ¿sí? Tipos de sonido. Los tipos de sonido que nosotros vamos a encontrar. El primero era cualidades. Este tiene que ver con los tipos, tipología, tipos, variedad de sonidos como tal. Entonces, vamos con el primero. Dentro de la tipología de sonido, vamos a encontrar a los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza, como tal, aquellos sonidos que los encontramos de un ambiente natural como tal, ¿ya? Pero estos se van a dividir también en 3 aspectos. Sonidos de la naturaleza, ¿ya? Los sonidos de la naturaleza, dentro de los sonidos de la naturaleza voy a encontrar el primero, seguimos dentro de lo que son tipología. El primero que son los sonidos naturales, ¿sí? Vienen de la naturaleza misma, ¿sí? La naturaleza misma, o sea, el hecho de que un perrito esté ladrando, casi les digo, está hablando, que un perrito esté ladrando, que un gato maulle, es un sonido de la naturaleza, claro, nuestra voz también va a ser un sonido de la naturaleza. O inanimados, dice, ¿no? Procedentes de seres animados, como lo que les decía, o inanimados, que podría ser, por ejemplo, el hecho de una rama, de un árbol, del sonido que produce cuando el viento la mueve, ¿verdad? Entonces va a ser un sonido como tal, que va a tener que ver con esas características que la naturaleza provee y que la naturaleza nos da. Seguimos dentro de los sonidos de la naturaleza, por ahí está, por eso grandes las letras y todo aquello para que podamos entender. Otra variación de los sonidos naturales o sonidos de la naturaleza, los artificiales, ¿sí? Los artificiales. Estos ya van a ser creados por el hombre, por instrumentos como tal. El hecho de las herramientas, cómo suena cuando se abre una perilla de la puerta, un instrumento musical, qué sé yo, cómo está creado, ¿no? El instrumento musical y las características del sonido que pueda darnos, que pueda brindarnos. Y por último, dentro de estos sonidos de la naturaleza, sonidos naturales, seguimos hablando de tipología del sonido, los mixtos.
ya que va a ser una combinación entre el sonido natural y ese sonido artificial, esa mezcla entre el sonido natural y el sonido artificial. Y el ejemplo ahí que les pongo, ¿no? El ejemplo de una máquina que obviamente va a tener su sonido propio en torno a las características mecánicas de una excavadora y la acción que hace al momento de toparse con la tierra podría servirnos de ejemplo. Los instrumentos musicales también en el anterior caso, para no confundirnos, en el anterior caso los instrumentos musicales que obviamente se mezclan con una voz. Entonces obviamente también sirve el ejemplo para que podamos entender. Segundo aspecto de tipología del sonido. Los sonidos miméticos. Los sonidos miméticos. Los sonidos miméticos van a referir su nombre. ¿A qué creen que se refiere cuando hablo de mimético? Mimesis. Mimético, o sea, imitación, Muy imitación bien, de otro sonido. exacto. Mimesis es imitar, ¿sí? Va a tener que ver con eso. Entonces va correcto por ahí. Gracias, Cristal. Los sonidos miméticos van a hacer relación a la imitación. Entonces tiene que ver con imitaciones animales, humanas, mediante nuestra voz misma o instrumentos capaces de reproducir el sonido de los anteriores, ¿no? Por ejemplo, ya veremos en cada caso el hecho de como emular el sonido de un relámpago, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros evidentemente tenemos las características de la computadora, de entrar a YouTube y descargar efectos de sonido relámpago, listo, la primera. Genial, súper bien. Pero ¿cómo lo elaboro con un aspecto que yo llegue a imitar ese sonido, ¿no? O sea, hay características y que se han ido usando, ¿no? Desde el inicio en lo que es la radiodifusión, el radioteatro, etcétera, etcétera. Pero dentro de estos sonidos miméticos voy a encontrar igual niveles, ¿ya? Los sonidos por mimesis natural, es decir, por imitación natural, ¿ya? Cuando vemos a algún animalito que escucha ladrar y de repente, bueno, sabrá Dios que es un tipo de comunicación sin duda, pero sabrá Dios qué están diciendo, qué estará reclamando, estará tratando de imitar, pero uno ladra y medio mundo ladra también, ¿no ve? Entonces, cuando escuchamos o vemos estos animalitos, la imitación humana también de otros seres, es decir, que nosotros vayamos imitando, por ejemplo, a un perro, ¿cómo hace un perro? Todos sabemos cómo hace un perro, pero a ver, imitémoslo. Estamos haciendo esto de los sonidos miméticos, que es imitar justamente algo que era natural, el animalito, el perrito. Dentro de sonidos miméticos veremos los sonidos por mimesis artificial. Entonces acá sí encontramos, ¿no? Imitación de sonidos naturales, pero ya con algún instrumento, con algún aparato creado por el hombre. Entonces si agarro una lata, qué sé yo, de estas que pueden imitar el sonido de un relámpago como tal, estaré aplicando a este caso de mimesis artificial. Todos Otro los aspecto, experimentos que se hacen en un laboratorio de sonido en los cines, todo eso entra en la categoría de sonido mimético artificial. sí, exactamente, exactamente. Y antes traigo a colación esto en torno a la participación. Ustedes sabrán de que ha habido un momento en los cuales la radio ha sido un factor de comunicación muy importante. Eh, Teníamos a la prensa como el primer elemento que daba la información, pero era información básicamente. En la prensa teníamos, estoy hablando de hace tiempo, ¿sí? Teníamos la información precisa, bien cuadrada, podríamos decir, entre comillas, aburrida, donde la gente se enteraba, ¿no? ¿Qué hechos ha pasado? Pero la gente necesitaba informarse, o sea, buscaba, ¿no? No había redes sociales, no había televisión, no había radio. Entonces buscaba enterarse. Por lo tanto, el hecho de la distancia temporal no importaba. Lo importante era que yo me entere qué ha sucedido. La radio llegó a ocupar
el elemento de reemplazar, ¿no? De informar también a través de la radio. ¡Wow! Era interesante porque en vivo el sujeto que me hablaba y me decía, ¿no? Las noticias, la hora, la información, era genial. Ya lo tenía inmediatamente. Pero la radio ocupó otro elemento que era el entretenimiento también. Y en la radio se ocupaba un detalle bastante interesante, que era el radioteatro. Y era tan, entre comillas, complicado hacer esto, en el sentido de que había que buscar los efectos. No había una base de datos, ¿no? No había una base de datos en ese momento que teníamos el efecto poner play y reproducir, no. Entonces recurrían a elementos, a materiales, cosas, objetos que emulen un determinado sonido. Acuérdense de ese bobo capítulo, ¿no? En algún momento habrán visto el Chao, ¿no? Donde va tratando de emular, ¿no? El hecho según el relato y la narración, trataba de emular los efectos de sonido como tal. Entonces tenía que ver o tiene que ver con ese detallito. Ahora tenemos una serie de elementos ya tecnificados, ¿no? Pero sin duda en su momento ha sido un factor importante. En un, en algún caso, en el teatro contemporáneo, en el teatro habitual que nosotros vemos, todavía se utiliza alguno de estos elementos, todavía en algún caso muy particular, en torno a la característica o en torno a cuán real quieren que sea algo. Pero sin duda la parte tecnológica pues nos ha provisto de información importante en ese sentido. De poner un play, un disco, una USB, una memoria en la computadora que ya tenga toda la información. Y vamos a esto justamente, a otro elemento, ¿no? Los sonidos tecnificados. Los sonidos tecnificados van a ser aquellos sonidos que eran originalmente naturales, pero que por alguna razón, justamente por un tema de registro, los hemos guardado, los hemos registrado como tal. Es decir, nuestra voz, por ejemplo, ustedes van a, si es que escuchan la grabación, de por sí la forma en cómo ustedes van a escuchar la grabación va a ser distinta. Va a haber una pequeña variación de lo que es mi voz, que bueno, está ocupando en hablar, ¿no? Gran parte de esto. Va a haber una pequeña variación. Cuando nosotros grabamos un audio, un sonido, incluso una imagen, vamos a hablar en líneas generales, también hay una pequeña variación. ¿Por qué? Por el producto de los micrófonos, de esa parte que convierte, ¿no? Ese transductor, ¿no? De una información real, natural como tal, algo tecnificado. Y nosotros mismos al momento de poder grabar, editar un audio, podemos grabar y modificar, como les decía hace un momento, ¿no? Girar en torno a que pueda darle, aumentarle más graves, aumentarle más agudos a una voz, a un audio, un archivo como tal. No estoy hablando del volumen, sino estoy hablando de la forma, ¿sí? Y por último, veremos lo que son los sonidos de la mediación radiofónica. Este es un elemento muy importante, ¿sí? Y va a ser en el cual vamos a trabajar, porque los sonidos obviamente los trabajamos por un medio audiovisual, claro, podemos trabajarlos, es sin duda un factor muy importante, pero antes de eso está el sonido tecnificado que va a través de una mediación radiofónica. El hecho de que un sonido pase por el filtro de lo que es el medio radial como tal, que pueda ser entendido, pueda ser comprendido adecuadamente a través de la radio. ¿Y por qué ese reto, entre comillas? Porque la radio va a ser un medio de comunicación que solo necesita el oído. Y captar la atención solo con el oído mientras la otra persona está haciendo una actividad en su casa, está barriendo, está haciendo una y otra cosa. Algunos, no sé cuántos de ustedes escucharán radio en determinado momento, pero a veces la radio pasa desapercibida. Y lograr captar la atención de estas personas solo con un audio es una tarea medianamente complicada. No imposible, pero sí. Entonces, cuando pasa este sonido a través de esta mediación radiofónica, pues justamente implica detalles que tienen que ver con ese proceso que una radio va a tener su elemento, su magia, sus características y un público el cual todavía lo escucha en nuestro medio a nivel Bolivia, ¿sí?
en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, vamos a tener lugares, regiones específicas, gente, grupos de personas que escuchan la radio y consumen la radio. Por lo tanto, es un medio importante. Ahorita van a escuchar a muchas personas, todos en redes sociales. No, señores, no. Al momento de hacer una promoción, tengo que saber a qué grupo me dirijo. ¿Ya? ¿A qué grupo me dirijo? A mí me llamó mucho la atención y lo vi en Santa Cruz, por ejemplo, que acá no se ve el hecho de utilizar comerciales, anuncios, publicidades para radio que tengan que ver con la venta de abono. Lo escuché en un momento, lo escuché en determinado momento en una determinada región. ¿Por qué aquí no vamos a escuchar? En la parte occidental no voy a escuchar eso. Allá sí. ¿Por qué? Porque es una ciudad industrial, ¿no? Está en otra onda, está en otro estilo. Acá tendrán otras características, otras peculiaridades, pero de que puedo usar, puedo usar. Entonces, dependerá mucho. Si hay alguna persona que le dice, todo está en las redes sociales, el milagro de las redes sociales, sí, efectivamente ayuda mucho, pero no todos son las redes sociales, y más aún en las características de nuestra sociedad, nuestra Bolivia como tal, que aparte de que Bolivia es diversa, Santa Cruz es diversa, Cochabamba es diversa, La Paz es diversa, y cada departamento es también muy diverso, ¿verdad? Les decía, no es un proceso complejo que va a convertir esos sonidos naturales en artificiales, miméticos, que finalmente llegan a lo que es la radio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, ahora es el momento que puedan preguntar, les ruego. Aparentemente todo claro. ¿Sí? Listen, Por no me favor. quedó muy claro lo del sonido mimético. ¿Cómo no? Gracias por preguntar. Cuando hablamos del sonido mimético, vamos a hablar de los sonidos que surgen a través de la imitación, o son imitaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Imitaciones de animales, imitaciones de otra persona, una imitación natural, por ejemplo, de un animalito como tal, o que nosotros imitemos justamente un animalito, el wow, 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 ya estamos, damos a entender algo. Entonces es una imitación. Cuando habla de sonidos miméticos, se refiere, perdón, a una imitación que nosotros hacemos de algo que obviamente ya hemos escuchado. A eso se refiere cuando hablamos de miméticos. Esa es la palabra mimesis. ¿Está bien? Todavía no. Sí, 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 listen, era eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Se está entendiendo? ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Ha sido mucha información, creo, lo que hemos tenido hoy, desde los números, que sea muchos siempre se sorprenden en este caso, ¿ya? No vaya a haber números en esta carrera. Pero sí, hay algo. Hasta acá, hasta acá, tendríamos nosotros una pequeña evaluación, ¿ya? Las clases las he subido, ya estos dos que he tenido, que hemos tenido estas dos sesiones, ya están en la página, en la plataforma, ¿sí? En lo que guardaba una, he aprovechado de subirla y la otra y así. Ya están en la plataforma, ¿sí? Estas diapositivas las voy a subir igual terminando este momento y les voy a pedir que revisen un videíto que tenemos ahí que habla de los sonidos graves y los sonidos agudos. Simplemente les pido que revisen eso para terminar de comprender de mejor manera estos detallitos. Denle una repasada, revisen, descárguense las diapositivas, denle una revisada, pero háganlo, por favor, háganlo, préstenle atención un poquito para que el martes siguiente tengamos un buen trabajo. ¿Ya? Está bien, Alicia. No olviden poner Está su bien, Alicia. asistencia en la plataforma. Gracias por responder. Si ustedes tienen, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, espero que esté claro. Presten atención a esto de la intensidad. Lo vamos a ver. Me estoy adelantando a eso la siguiente clase, en el repaso. Entonces, por favor, prestémosle atención a aquello. Si no hay nada más, que tengan un bonito día.
Espero haberles dado algo de información hoy que sea útil para ustedes y el resto de la jornada pues sea buena para ustedes. Cuídense mucho, cuiden la salud y cuiden a sus familiares también. Un abrazo fuerte a la distancia, quienes nos encontramos lejos, más lejos de lo habitual, ¿no? Saludos chicos, que estén bien. Muy buen día. Gracias, Lick. Hasta Gracias, luego. Lisen, igualmente. Hasta luego. Gracias, Lick. Gracias. Hasta el martes tienen examen, evaluación, por favor no lo olviden. Esta última Disculpe, Lick. sesión. Gracias. Sten. Este Gracias. tema ya está en la plataforma, ¿no? No, ahorita lo subo, por favor. Gracias. Dijo examen, disculpa. Sí, ¿Y sí, cómo sí, al va a inicio de la ser clase. la evaluación? ¿Va a ser Ya en mañana, línea? sí, sí, va a ser ahí, ya se van a dar cuenta ese día, así que pierdan cuidado. Lo único que necesito es que estén atentos. Y sí, al inicio de la clase dije, van a tener una evaluación el siguiente martes. ¿Puede explicar eso? Ok. ¿Ya? Perfecto. Hasta luego, que estén bien.